Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Mi nombre es Carla Chávez y el tema a tratar el día de hoy es la gestión presupuestal. La gestión presupuestal es el proceso mediante el cual la identidad planifica y estructura los recursos financieros para atender los gastos de funcionamiento e inversión que le permita orientar y priorizar el desarrollo de las actividades y proyectos para el cumplimiento de sus funciones y alcanzar las metas y objetivos propuestos en una vigencia fiscal. La herramienta que es indispensable y en el cual se concreta este proceso es el presupuesto anual, el cual contiene las apropiaciones iniciales a nivel de rubros, de funcionamiento y proyectos de inversión, así como las modificaciones realizadas en el transcurso de la vigencia. Para realizar la gestión presupuestaria, debemos conocer los siguientes términos que nos ayudan en la gestión presupuestal. Tenemos la planeación, que consiste en definir las metas de la institución y establecer una estrategia general para alcanzar y trazar planes exhaustivos para la integración y coordinación en el trabajo de la institución. Decidir con anticipación qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quiénes deberán hacerlo. El rol de la planificación es la programación y formulación presupuestaria, que contempla como elemento fundamental la vinculación plan-presupuesto. Para llevarla a cabo es necesario que las categorías de la planificación a nivel global e institucional en el mediano y corto plazo puedan interrelacionarse con las categorías de la presupuestación. Los planes plurianuales es el ente rector de la planificación. Tiene bajo su competencia la elaboración del plan plurianual del gobierno. Este plan es la base para la elaboración de los planes plurianuales institucionales. La planificación estratégica tiene como propósito articular la misión institucional con los objetivos y metas de mediano plazo y las líneas de acción necesarias para su consecución. Los planes estratégicos tienen un horizonte temporal, generalmente de 5 años. Son el punto de origen de la identificación de los programas que permitirán concretar los objetivos y metas estratégicos. Visión y misión institucional. Visión institucional es la imagen objetivo que espera la organización en el mediano plazo, en función a las expectativas del análisis de la situación presente y futura. Misión institucional contempla la definición del propósito de la organización orientada en el análisis del porqué de su existencia u objetivo para el cual fue creado. Objetivos estratégicos. Objetivos, expresión cualitativa de las interacciones de las metas que representan su cualificación. Políticas nos dice que son directrices que se trazan con el fin de lograr el objetivo. En cambio, los objetivos y metas estratégicos son el punto de partida de la determinación de los objetivos operativos y sus correspondientes metas en el horizonte anual. Plan Operativo Anual POA es un elemento que vincula la planificación con el presupuesto. Los objetivos estratégicos se concentran en objetivos operativos y se expresan en programas a los que se asignan recursos en el presupuesto.
se concibe como la desagregación del plan plurianual del gobierno y los planes plurianuales institucionales. ¿Quiénes elaboran el POA? La formulación del POA debe realizarse dentro de un proceso de interacción institucional interno entre sus diferentes instancias orgánicas, tales como direcciones, gerencias, departamentos, divisiones, jefaturas, procesos, etc. Su coordinación estará a cargo de la Dirección de Planificación o quien asuma este rol. Objetivos operativos se definirán con la relación a los objetivos estratégicos, de forma que constituyan una contribución a su cumplimiento. Se expresarán en metas posibles de cuantificar para facilitar el seguimiento y evaluación de su definición del presupuesto. Constituye el principal instrumento de política fiscal por medio del cual se asignan los recursos necesarios. Se viabiliza la ejecución de acciones para el cumplimiento de objetivos y metas definidos en el POA de la institución. También constituye a un plan presentado en términos de dinero la actividad de la institución. Se traduce en resultados esperados, teniendo el dinero como denominador común. Otra definición del presupuesto orientado a resultados nos dice que comprende los mecanismos y procesos de financiamiento del sector público encaminados a vincular la asignación de recursos con los productos y resultados y sus efectos sobre la comunidad, en la perspectiva de incrementar la eficiencia y la eficacia del gasto público. Como ejemplo tenemos la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas, Acuerdo Ministerial 447 del 29 de diciembre del 2007, Normas de Control Interno, Acuerdo 039-CG. La administración presupuestaria es un ámbito de aplicación tanto del presupuesto general del Estado, presupuesto de las instituciones de seguridad social, presupuesto de empresas públicas, presupuesto de la banca pública, presupuesto de gobiernos autónomos descentralizados. La administración presupuestaria, organismos responsables son Presidencia de la República, Ministerios de Finanzas, Asamblea Nacional Constituyente, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, entidades y organismos del sector público no financiero. Objetivos de la administración presupuestaria: orientar a los recursos disponibles a lo largo de los objetivos prioritarios, lograr que los presupuestos de las entidades públicas sean la más fiel expresión de planes, proyectos y programas, asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario en el tiempo y forma requeridos. Los principios presupuestarios nos dice que tenemos como programación, universalidad, unidad, especificación, equilibrio, periodicidad, flexibilidad y transparencia. Dentro de las clasificaciones presupuestarias tenemos el instrumento que nos permite organizar y representar la información que nace de las operaciones correlativas al proceso presupuestario para facilitar la toma de decisiones. También tenemos lo que son las herramientas normativas que sirven para agrupar
en rubros y cuentas los ingresos y egresos de acuerdo a determinados elementos de análisis. La clasificación económica de ingresos y gastos. Identificar los ingresos y gastos según su naturaleza económica corriente, de capital y financiamiento. Facilita la medición de resultados de las acciones fiscales en la economía. Guarda correspondencia con el clasificador presupuestario de ingresos y gastos. Clasificación económica de ingresos y gastos presupuestarios. Dentro de los ingresos tenemos corrientes, capital, producción y financiamiento. Y dentro de los gastos tenemos las cuentas inversión, capital, aplicación de financiamiento. La clasificación por el objeto de gastos nos dice que el listado ordenado, homogéneo y coherente de los bienes y servicios de las instituciones públicas requieren para desarrollar sus acciones y en general de las erogaciones que realizan. En cambio, la clasificación programática nos habla que permite identificar los resultados que se pretenden alcanzar a través de los programas, proyectos y actividades establecidos según su jerarquía en los presupuestos de las instituciones públicas. Las categorías programáticas son elementos de control y contabilización del gasto. Permiten la cuantificación de las metas programadas y los costos correspondientes. Alcance de procesos presupuestarios. El proceso inicia con los requerimientos institucionales para la elaboración de la proforma del año siguiente y concluye con la liquidación presupuestaria relacionada a la ejecución de gastos y recaudación de ingresos. Normas generales del proceso presupuestario. El proceso debe ejecutarse de acuerdo a la normativa legal vigente y a las disposiciones impartidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. El proceso de gestión presupuestaria debe estar de acuerdo con lo estipulado en el Plan Operativo Anual, POA, PAPP. Normas generales. La estructuración de la proforma presupuestaria deberá regirse a los lineamientos y directrices dispuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas y las políticas internas de la institución. Previo a la entrega de la información de las unidades consolidadas, la Dirección de Planificación y Control de Gestión realizará un taller previo con las unidades donde se explicará las responsabilidades de cada uno, fechas y formatos que deben ser llenados. Será responsabilidad de las unidades consolidadas realizar el análisis de pertinencia de los requerimientos. Esta actividad contará con el acompañamiento de la Dirección de Planificación y Control de Gestión, quien verificará el cumplimiento de la responsabilidad, formatos y con los que estipulando el inicio del proceso. Los plazos de la programación, formulación y aprobación presupuestaria se deberá cumplir de acuerdo a las siguientes fechas que establezca la normativa. Términos de la gestión presupuestal. ¿Qué es certificación presupuestaria? Acto administrativo cuya finalidad es garantizar que se cuente con el crédito presupuestario disponible y libre de afección para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo. Dicha certificación implicará reserva del certificado presupuestario hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario. Ejecución.
corresponde a todas las acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros que fueron asignados con el propósito de obtener bienes y servicios en la cantidad, calidad y tiempo previsto. Formulación presupuestaria es la fase del proceso de elaboración de proformas de presupuestos que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria bajo una representación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su manejo, comprensión y permitir su agregación y consolidación. Presupuesto. El presupuesto constituye el instrumento de política fiscal por medio del cual se asignan los recursos necesarios y se viabiliza la ejecución de acciones que conducirán el cumplimiento de objetivos y metas definidos en el plan de política pública de la institución. Proforma presupuestaria, documento donde se consideran los ingresos y los egresos presupuestarios acorde a los planes y objetivos institucionales para el año siguiente. Programación presupuestaria se define como la fase del ciclo presupuestario en la que sobre la base de los objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se definen los programas anuales a incorporar en el presupuesto con la identificación de las metas de producción final de bienes y servicios, los recursos humanos, materiales, físicos, financieros necesarios y los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad. Resolución. Documento legal o normativa que contiene consideraciones presupuestarias, así como una parte resolutiva que contiene la decisión tomada. Seguimiento y evaluación presupuestaria. Consiste en la determinación de los resultados, relaciones e indicadores que miden el grado de cumplimiento de los objetivos fiscal, funcional, social, de gestión económico-financiero, al igual que el impacto económico frente a las metas y fines propuestos por el gobierno nacional y la institución. Dentro de la clasificación del presupuesto tenemos, según su flexibilidad, nos dice que son rígidos, estáticos, fijos o asignados, flexibles o variables, según por el periodo que cubran. Son a corto plazo, a largo plazo. Según el campo de aplicabilidad de la empresa, nos dice que puede ser de operación o económicos, financieros o tesorería y capital. Según el sector el cual se utilice, puede ser público, privado, tercer sector. Presupuestos rígidos, estáticos o asignados. Se elaboran para un solo nivel de actividad en la que no se pueda reajustar el costo inicialmente acordado. Flexibles o variables. Se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse en las diferentes circunstancias que requiera la organización. A corto plazo. Los presupuestos a corto plazo son los que se planifica en el lapso de un año. A largo plazo, en estos presupuestos se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes empresas. De operación o económicos, nos dice que son o que incluyen el presupuesto de todas las actividades para el año siguiente, el cual se elabora un estado de pérdida y ganancias proyectado. Financiero incluye cálculos de partida o rubros que son fundamentales para la elaboración de los balances. A continuación, se desarrolla presupuestos rígidos, estáticos o asignados. Nos dice que se elaboran para un solo nivel de actividad en la que no se puede reajustar el costo inicialmente acordado.
flexibles o variables. Se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las diferentes circunstancias que requiera la organización. A corto plazo. Los presupuestos a corto plazo son los que planifican en el lapso de un año. A largo plazo. Estos presupuestos se ubican los planes de desarrollo del Estado y de grandes empresas, de operación o económicos. Estos incluyen el presupuesto de todas las actividades para el año siguiente, el cual se elabora un estado de pérdida, ganancias proyectado. Financieros. Incluye cálculos de partida o rubros que son fundamentales para la elaboración de los balances. Presupuesto de tesorería. También se denomina presupuesto de caja o de efectivo, porque consolida transacciones de entrada de fondos con la salida de fondos líquidos, amortizaciones, impuestos o dividendos. Presupuesto de erogaciones capitalizables. Controla inversiones en activos fijos, evalúa alternativas de inversión y permite conocer el monto de los fondos y qué tiempo. Presupuesto del sector público. Cuantifica los recursos que requieren la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades oficiales. Presupuesto del sector privado. Tiene como base la planificación de las actividades organizacionales. Las normas generales del presupuesto, muy aparte de la ley del COTAC, el presupuesto se elaborará y se aprobará anualmente. Su vigencia inicia en el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año. En este tiempo deberán aprobarse y ejecutar, sin que éste pueda extenderse al año siguiente, los informes de ejecución presupuestaria. Deberán ser presentados al MEF al fin de que pueda consolidar la información de las inversiones. GAT. Los GAT generarán sus propios ingresos y participarán de al menos del 15% de los ingresos permanentes y de un monto no inferior del 5% de las rentas del Estado, con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. Aprobación presupuestaria. El presupuesto entra en vigencia a partir del 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. Los encargados de estudiar y analizar el proyecto del presupuesto es el Departamento de Planificación de Gestión y la Dirección Financiera en conjunto con los concejales. La ejecución presupuestaria nos dice que una vez aprobado el presupuesto del periodo, los responsables de cumplir con los programas y proyectos elaboran en conjunto con las áreas de planificación y financiera la programación de actividades, el mismo que se da a conocer al alcalde. Además, deben disponer de un calendario de ejecución y desarrollo de las actividades, el mismo que debe estar detallada trimestralmente. Es importante que en el tercero conozca respectivos límites de ingresos mensuales por partida de acuerdo con los ingresos que se disponga, con el fin de garantizar un mejor desarrollo de las actividades. La evaluación y seguimiento del presupuestario. En esta etapa se realiza la medición de los resultados físicos financieros obtenidos y con la determinación de sus causas, poder dar medidas que ayuden a mejorar. El director financiero cuenta con métodos los cuales son básicos para su evaluación. Entre estos tiene los indicadores de gestión, eficiencia y eficacia. El director financiero deberá presentar un informe semestralmente sobre la ejecución presupuestaria al alcalde como también al consejo municipal. La clausura y liquidación presupuestaria.
Los presupuestos se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. La información sobre la liquidación se comunica semestralmente a los funcionarios del municipio por el medio físico. La dirección financiera es la que realiza la liquidación del presupuesto, la misma que debe ser presentada hasta el 31 de enero como indica la ley. Recursos financieros de la que pueden necesitar son la principal fuente de ingreso para esta institución proviene del gobierno central, ya sea de los ingresos del municipio que permitan cubrir las necesidades. La preparación del presupuesto busca reconciliar los recursos disponibles con las políticas y las propiedades del gasto y las demandas de gasto preexistentes. Al fijarse compromisos y metas, puede exigirse al gobierno la rendición de cuentas. Por lo tanto, el presupuesto público a nivel nacional o local es importante porque visualiza las necesidades y exigencias de la población y facilita el debate y análisis sobre los objetivos o proyectos no alcanzados por el Ejecutivo responsable. Dentro del proceso o ciclo presupuestario, de la formulación, aprobación, implementación y control, es importante proveer la eficiencia de gasto público y la transparencia presupuestaria, que implica una mejor conexión entre los ingresos y gastos y la difusión de dicha información de manera oportuna y sistemática, que permita la participación de los actores relevantes ejecutivo, legislativo, asamblea, ciudadanos, gobiernos locales, entes de control, entre otros. Un presupuesto público contiene tres partes fundamentales: ingresos, gastos y financiamiento. En los ingresos se incluyen los montos recaudados por el gobierno a través de impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios y rentas de inversiones, mientras que en los gastos se agregan los recursos necesarios para alcanzar las metas o resultados. Y en el financiamiento se incluyen los recursos obtenidos por el gobierno a través de créditos locales o internacionales que permitan complementar los ingresos para cubrir los gastos requeridos. Los ingresos del presupuesto están conformados por el ingreso permanente, impuestos, tasas y contribuciones. En ingresos no permanentes, venta, bienes y servicios. Los gastos del presupuesto se pueden presentar de distintas maneras. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAC, establece que el ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio y consta de las siguientes etapas. Primero, programación presupuestaria. A partir de los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal, esperando se definan los programas, proyectos y actividades que se incorporan en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados en su entrega a la sociedad y los plazos para su ejecución. Las entidades programarán sus presupuestos como le provee el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices presupuestarias y la planificación institucional. 2. Formulación presupuestaria. Es la elaboración de las proformas que representan los resultados de la programación presupuestaria mediante una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios para facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión y permitir la agregación y consolidación.
Tercero, aprobación presupuestaria. La aprobación del presupuesto general del Estado se realizará como la establece la Constitución. Se indica que la Asamblea Nacional debe aprobar la proforma presupuestaria antes del inicio del ejercicio fiscal correspondiente. 4. Ejecución presupuestaria. Se refiere al conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima de talento humano y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto para obtener los bienes y servicios y obras de la cantidad, calidad y oportunidad previstos. 5. Evaluación y seguimiento presupuestario. Es la medición de los resultados físicos, financieros obtenidos y los efectos producidos de análisis a las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la concordancia de medidas correctivas, la evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas. En este código será responsable el titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrá contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto clausurado.